¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús que fuera con los cerdos? La primera batalla de Jesús contra Satanás, que culminó con su victoria sobre las tentaciones, se describe en Mateo 4, 1-11. Jesús pasó a desafiar el poder de Satanás en el mundo espiritual, demostrando autoridad sobre los demonios en Mateo 8, 28-34 y sanando a un paralítico en Mateo 9, 1-8. Después de calmar una tormenta, Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea. La narración se centra en Jesús a su llegada a la región de los Gerasenos, según Mateo 8, 28-34, donde encuentra a 2 endemoniados, saliendo de los sepulcros, cuya violencia impedía el paso de las personas. Se enfrentaron a Jesús y le preguntaron: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a torturarnos antes de tiempo? Cerca había una gran piara de cerdos. Luego los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos cuando los echara fuera. Con el permiso de Jesús, fueron hacia los cerdos, haciendo que la manada se precipitara lago abajo, pereciendo en las aguas. Los responsables de los cerdos difundieron lo sucedido por toda la ciudad, llevando a todos a Jesús, quien, finalmente, pidió su salida de la región. Este evento tiene lugar en la Decápolis, una zona predominantemente gentil, lo que justifica la presencia de cerdos, animales considerados inmundos por las leyes judías en Levítico 11, 7 y Deuteronomio 14, 8. La mención de los gadarenos incluye la ciudad de Gádere, cerca del mar de Galilea, y posiblemente incluye a Garasa, actual Kersa o Kersi, sugerida como lugar del exorcismo. El relato paralelo en Marcos 5, 1-20 y Lucas 8, 26-39 se centra en un solo hombre poseído, en lugar de 2, que se encuentra con Jesús después de que llegó a la región de los Gerasenos. Este incidente resalta no solo el poder de Jesús sobre los demonios, sino también cómo su presencia y acciones provocan reacciones variadas en las comunidades con las que interactúa, reflexionando sobre la naturaleza extraordinaria de sus obras y el impacto de sus milagros. Un hombre perseguido por demonios vivía entre las tumbas, resistiendo cualquier intento de contención. Las cadenas y esposas fueron inútiles ante su fuerza sobrenatural, lo que lo llevó a una vida de aislamiento, marcada por gritos y autolesiones en montañas y tumbas. Al ver a Jesús, corrió hacia él, entregándose y suplicando no ser atormentado, reconociendo la autoridad divina de Jesús con un grito desesperado: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no lo hagas. No me atormentes. Jesús entonces cuestionó el nombre del espíritu que residía en él, recibiendo la respuesta: Legión, porque somos muchos. Los demonios, temiendo ser expulsados de aquella tierra, pidieron habitar en una piara de cerdos. Con el permiso de Jesús, se trasladaron a los animales, los cuales, presas de un pánico repentino, se arrojaron al mar, encontrando su fin en las aguas profundas. Los cuidadores, testigos de este aterrador milagro, difundieron la noticia por toda la región. La comunidad, al llegar al lugar, se encontró con una escena inimaginable: el hombre antes poseído, ahora en paz, vestido y lúcido, provocando temor y admiración. Ante el poder transformador de Jesús, le pidieron que se fuera. En el momento de la partida, el liberado quiso acompañar a Jesús, pero se animó a quedarse y presenciar el milagro de su restauración, difundiendo la noticia de su curación por toda la Decápolis, generando asombro y admiración entre la multitud. Este relato no solo demuestra la autoridad incomparable de Jesús sobre las fuerzas espirituales, sino que también enfatiza el reconocimiento de su divinidad por parte de los demonios, algo que a los discípulos les tomaría tiempo comprender completamente. Los títulos y reconocimientos dados a Jesús por los demonios resaltan la revelación continua de su identidad y misión, subrayando el profundo impacto de sus acciones no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual, desafiando y venciendo las fortalezas de Satanás.
A pesar de su conocimiento de Jesús, los demonios siguen siendo seres malvados, lo reconocen como el Hijo de Dios, pero aún lo rechazan. La forma en que se dirigen a Jesús varía y puede interpretarse como hostil o respetuosa, según el contexto. En el relato de Marcos 1:24, al llamarlo Hijo de Dios, esta mención conlleva una mezcla de reconocimiento y aversión. Los demonios ven a Jesús no solo como un ser de gran poder, sino también, en esencia, como el Mesías. La interacción de los demonios con Jesús revela una comprensión de que enfrentarán el castigo eterno, como se describe en Judas 6. Al interrogarlo, admiten que Jesús es la autoridad que ejecutará tal juicio en el momento apropiado, reforzando el verdadero significado de ser el Hijo de Jesús. La limitación de Jesús de sus actividades antes del tiempo señalado es una señal de que el reino de Dios se acerca, una predicción del juicio final que espera el regreso triunfal de Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a torturarnos antes de tiempo? Esta pregunta presagia la llegada del reino de Dios y la derrota de las fuerzas satánicas, aunque el juicio final está reservado para el regreso glorioso de Jesús, como se indica en Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34. Después de recibir el permiso de Jesús, los demonios suplican y son enviados a poseer una piara de cerdos, los cuales, descontrolados, se arrojan al mar, en una clara demostración del poder divino. La decisión de Jesús de permitir esta transferencia tiene múltiples niveles de significado. En primer lugar, libera a las personas de la opresión demoníaca. Además, los cerdos, considerados inmundos por las tradiciones judías, simbolizan un refugio adecuado para los demonios, sin alterar su destino eterno de condenación. Esto pone de relieve que, al aceptar la propuesta de los demonios, Jesús no solo actúa de acuerdo con su plan divino, sino que también evita cualquier transgresión moral. Este episodio contrasta marcadamente con el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto. Si bien se aceptó que la sugerencia de los demonios se alineaba con los propósitos divinos sin comprometer la santidad de Jesús, los intentos de Satanás tenían como objetivo desviar a Jesús de su misión. Jesús, firmemente anclado en las Escrituras, rechaza las tentaciones de Satanás, dando ejemplo de obediencia y fidelidad inquebrantables. En la narración de Mateo 8 encontramos un episodio fascinante y revelador sobre la interacción de Jesús con los demonios, donde demuestra un poder y una autoridad sin precedentes. Este episodio nos enseña sobre la naturaleza de las confrontaciones espirituales y las prioridades distorsionadas de la humanidad. Cuando Jesús se encontró con los demonios, estos rogaron que los enviaran a una piara de cerdos cercana, lo que refleja la visión judía de la época que colocaba a los cerdos y a los demonios en una categoría similar de impureza. Esta petición en sí misma no tenía como objetivo llevar a Jesús al pecado, a diferencia de los intentos de Satanás. Jesús, conociendo lo más profundo del corazón humano, ya había advertido sobre el peligro de desperdiciar lo sagrado en quienes no lo valoran, como se ilustra en Mateo 7:6. En 2 Pedro 2:22, se nos recuerda que los falsos maestros inevitablemente regresarán a sus inclinaciones paganas, haciéndose eco de la naturaleza de estos eventos en la región gentil de Galilea, donde los cerdos no eran salvajes, sino criados para el consumo, lo que indica que la pérdida del rebaño tendría un impacto económico significativo. De hecho, Marcos nos informa que eran aproximadamente 2000 cerdos, destacando la magnitud de la pérdida, Marcos 5:13. La destrucción de los cerdos, consecuencia del exorcismo, revela más que el poder de Jesús, expone la hostilidad de los gentiles locales, que preferían su economía basada en cerdos a la liberación espiritual. Esta triste realidad se refleja en Mateo 8:34, donde la comunidad le pide a Jesús que se vaya, lo que ilustra una inquietante preferencia por las posesiones materiales sobre la liberación espiritual. La historia no termina con una pérdida económica,
sino con una poderosa demostración de transformación personal. El hombre de Gerasa, liberado de la posesión demoníaca, quiso seguir a Jesús, pero fue enviado a testificar entre su propio pueblo. Lucas 8, 38-39, Marcos 5, 18-19. Esta decisión de Jesús resalta la importancia de compartir la buena nueva dentro de nuestra propia comunidad, transformando a los anteriormente poseídos en un símbolo de esperanza y renovación. Finalmente, el episodio destaca la triste realidad de que los valores humanos muchas veces están mal dirigidos. La reacción de la comunidad ante el milagro, centrada en la pérdida económica más que en la liberación espiritual, revela una profunda desconexión con los verdaderos valores del reino de Dios. Este incidente sirve como un sombrío recordatorio de que sin la guía divina, la humanidad tiende a valorar lo material por encima de lo espiritual, lo temporal por encima de lo eterno. La historia de los Gadarenos, tal como nos la cuentan los evangelios, resuena profundamente con un desafío contemporáneo, nuestra tendencia a resistir el cambio, especialmente cuando amenaza nuestras comodidades e intereses materiales. Cuando Jesús se acercaba a un pueblo, los habitantes, temiendo el cambio que su presencia implicaría, le pidieron que se fuera. Este momento captura una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. A menudo nos adaptamos al pecado, dudando en permitir que Dios intervenga, especialmente si eso significa renunciar a los placeres o beneficios materiales percibidos. Esta resistencia a lo divino revela una de las trampas más perniciosas de la experiencia humana. Este episodio destaca un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, que va más allá de las fronteras étnicas y apunta a una misión que abarca tanto a judíos como a gentiles. La oposición a Jesús surge, entonces, no como una cuestión de origen racias, sino de apertura o resistencia a su llamado. Este punto es crucial para que comprendamos que la verdadera barrera a la fe no es de naturaleza externa, sino que reside en las actitudes del corazón. En Mateo 6, 19-24, Jesús nos advierte sobre la imposibilidad de servir a dos señores, ilustrando la incompatibilidad entre la devoción a Dios y la esclavitud a las riquezas materiales. Esta lección la viven en la práctica los gadarenos, quienes priorizaron su economía local, basada en la cría de cerdos, en detrimento de la transformación espiritual que ofrecía Jesús. El apóstol Pablo, en Romanos 12, 1-2, refuerza este llamado a la transformación, instando a los creyentes a no conformarse a las normas de este mundo, sino a buscar la renovación de su mente para discernir la voluntad divina. Este llamado a cambiar la vida es uno de los pilares del mensaje cristiano, enfatizando la superación de los deseos mundanos en favor de una vida alineada con los propósitos de Dios. La inclusión de los gentiles en la promesa de salvación, analizada en Efesios 2, 11-18, resalta la universalidad del Evangelio. Cristo derriba las barreras que dividían a judíos y gentiles, unificando a todos bajo una nueva identidad en sí mismo. Este movimiento hacia la inclusión es un testimonio del amor y la misericordia de Dios, que se extiende a todas las personas, independientemente de su origen. La expansión del Evangelio, ejemplificada en la visión de Pedro en Hechos 10, reitera que las buenas nuevas de Jesús están destinadas a todos. Este episodio ilustra la apertura del camino de la fe más allá de las fronteras judías, alcanzando la diversidad de culturas y pueblos con el mensaje de arrepentimiento y redención. En consecuencia, la historia de los Gadarenos no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestros propios desafíos espirituales. Nos invita a examinar nuestras vidas, nuestras prioridades y lealtades, instándonos a alinear nuestro camino con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En última instancia, nos recuerda que el mayor obstáculo para nuestro crecimiento espiritual puede ser nuestra propia renuencia a apartarnos del pecado y seguir, con fe y obediencia, el llamado de Cristo. Esta invitación a la reflexión y a la transformación es uno de los dones más preciosos de la fe cristiana.
Si este vídeo te ayudó de alguna manera, te pido tu ayuda, deja tu comentario y mira nuestras otras historias bíblicas. Vaya con Dios.